Hoy es bueno que comencemos el programa reflexionando un poco sobre la figura de Domingo Faustino Sarmiento. Usted sabe que se cumple hoy un nuevo aniversario del fallecimiento de Sarmiento en Paraguay, a donde se había trasladado por motivos de salud. Sarmiento es uno de los primeros casos conocidos de EPOC y el frío de Buenos Aires y la humedad de Buenos Aires le hacían casi imposible la vida, por eso se trasladó a Paraguay, condiciones mucho más benignas y cálidas, y si bien es verdad que en Paraguay no llegó siquiera a vivir un año antes de su muerte, recuperó allí alguna posibilidad de movilidad, de sociabilidad que aquí había perdido. Domingo Faustino Sarmiento es una figura emblemática de la historia argentina, porque la historia argentina se construyó de grietas, desde el primer gobierno patrio, saavedristas y morenistas, rosistas, antirrosistas, grieta que Vallas y ayudó Sarmiento a construir, y de allí para acá peronistas, antiperonistas, radicales, conservadores, militares, civiles, kirchneristas, antikirchneristas, la que usted quiera. Pero Sarmiento es un caso muy especial que me gusta recordar hoy porque es justo hacerlo con alguien que tuvo sobre muchas ideas claras, una por sobre todas las demás, que era la importancia de la educación en la Argentina. Sarmiento, en su cabeza, era el constructor de un país real. Los países reales se construyen desde la educación y desde el trabajo. Sarmiento tenía una forma de expresar las cosas propia de la vehemencia de su ánimo que muchas veces chocaba y tal vez tenía una tendencia muy argentina, porque Sarmiento es un prototipo de argentino en sus virtudes, pero también en sus defectos. Tenía un vicio de expresión que era la vehemencia y buscar siempre un culpable en las cosas. Los argentinos somos especialistas en construir nuestras propias realidades y conceptos desde el culpable y el pretexto. Deme usted a mí un culpable y deme a mí, usted a mí un pretexto y yo le resolveré en la teoría todas las cosas. Por eso decía antes que Sarmiento ayudó tanto a construir la grieta, lo que en el caso de Sarmiento adquiere una doble responsabilidad, porque pocos argentinos han sido tan lúcidos para interpretar el drama y la gloria de nuestro país como Domingo Faustino Sarmiento. Fíjese si no, en su obra maestra, Facundo, considerado uno de los 100 libros fundamentales de la literatura castellana y uno de los 20 libros fundamentales de la literatura americana, Sarmiento la emprende contra la figura de Facundo, pero termina rescatando la personalidad de Facundo Quiroga. Porque en realidad lo que Sarmiento encuentra de criticable en Facundo es el caudillismo y la costumbre de constituir en leyes los caprichos del caudillo. Y dígame si no hay en esta actitud de Sarmiento un rasgo de lucidez y casi diría yo de proyección acerca de lo que iba a ser la Argentina. Si la Argentina se ha constituido de etapas en las que la legalidad queda sujeta al poder del que manda, que dicta sus propias normas, que resuelve quién es culpable, quién es inocente, que resuelve qué se investiga, qué no se investiga, y en última instancia, cuando todas las barreras son rebasadas por el peso de la justicia, que vaya si lo tiene, indulta. Una facultad majestática que ya, por cierto, debería desaparecer del derecho argentino. Pero en su honestidad intelectual, Sarmiento rescata que Facundo Quiroga no era el gaucho salvaje que por entonces solía encarnar el caudillo en las provincias. Facundo era un hombre fino, un hombre de familia, un hombre cultivado, al que tal vez Sarmiento le echa más en cara lo que Sarmiento considera una traición de clases que una esencia que él reconoce buena en el caudillo riojano. Pero qué importante hubiera sido que Sarmiento, y de Sarmiento para acá muchos otros Sarmientos, que vaya si los ha tenido la Argentina,
tuvieran la grandeza de separar la paja del trigo cuando se trata de juzgar adversarios y juzgar circunstancias. Porque Sarmiento también cae en ese pecado original de los argentinos, de que al enemigo ni justicia, como dijo en un olvidable y salvaje discurso Juan Domingo Perón en la Plaza de Mayo. Al enemigo ni justicia. ¿Por qué no puedo encontrar en mi enemigo valores? ¿Por qué no puedo encontrar en lo que propone mi enemigo elementos que permitan repensar mis propias propuestas? ¿Para desecharlas? Puede ser. Para consolidarlas también puede ser. Para enriquecerlas siempre. Esto es lo que ha faltado. Había intemperancia entre Moreno y Saavedra. Intemperancia. Intemperancia de Rosas con los unitarios y los unitarios con Rosas. Intemperancia de Mitre con Urquiza. Intemperancia de Sarmiento con Mitre. Intemperancia de Sarmiento con Rosas. Intemperancia de los peronistas con los antiperonistas. Y esto es lo que tenemos que terminar en la Argentina. Y esto es lo que tal vez hoy, en este aniversario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, sea importante rescatar, porque vaya si tenemos que rendir honores al gran maestro de la patria, vaya si tenemos que rendir honores al hombre que generó un sistema educativo que aún sigue hasta hoy, vaya si tenemos que rendir honores al hombre que, entre otras cosas, dictó la ley de defensa de los animales, vaya si tenemos que rendir honores al hombre que pobló el territorio argentino de maestros. Vaya si tenemos que rendir honores al hombre que, irónicamente, se comió la primer huelga docente en toda la República Argentina, 1881, siendo Sarmiento director general de escuelas, cargo al que accedió y según él significó un ascenso en su carrera, luego de ser nada más ni nada menos que presidente de la República. En la provincia de San Luis se decretó la primer huelga docente de la historia argentina. Quiero rescatar esto porque el motivo de la huelga, de aquella huelga de San Luis, la primera de nuestra historia, fue que el gobierno nacional enviaba los fondos para el pago de los salarios docentes en todas las provincias argentinas y muchos gobiernos, el de San Luis ya hasta la exageración, se apropiaban de ese dinero, lo gastaban en otras cosas y no les pagaban a los maestros. Los maestros de San Luis llevaban más de 6 meses sin cobrar y esto generó la deuda. Sarmiento hizo una tibia denuncia de lo que ocurría, tal vez por intereses políticos, y perdió la gran oportunidad, siendo como era un faro moral de la Argentina. Por algo a Sarmiento se le había puesto en sus manos la Dirección General de Escuelas, se le había puesto en sus manos la defensa y la contención del sistema educativo. Sarmiento era un maestro admirado, además de ser un maestro admirable. Ya en vida se le reconocía ser el gran constructor del sistema educativo argentino. Tal vez en aquella ocasión, si Sarmiento hubiese levantado más fuertemente la voz para denostar a los gobernadores de San Luis, muchos males con la educación en la Argentina se hubieran evitado. Pero Sarmiento, lo reitero, también era parte de la grieta y era muy duro para pegarle a sus enemigos y no tan duro para pegarle a los amigos. Dejando de lado todas estas consideraciones, vaya nuestro homenaje al hombre que más hizo por la educación en la historia de la Argentina y vaya nuestro deseo de que alguna vez los gobernantes argentinos entiendan que aunque tarde, todavía es tiempo de escuchar a Sarmiento. La libertad, la república, la honestidad y el trabajo se construyen desde la educación. Esa es y será por siempre la piedra fundamental de la construcción de un país en cualquier lugar de la tierra.